Hermanos, vamos entonces a leer 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer simplemente el versículo 5 en el día de hoy. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Simplemente vamos a estar meditando, a estar predicando sobre este texto, hermano. La prédica de hoy, y con esto ya sabrán por dónde irán los tiros, se llama Ni María ni el Papa, solos Cristos. Y quiero hacer una aclaración antes de empezar la prédica, hermanos. La intención de la prédica no es atacar a ninguna persona, ¿sí? Tanto ustedes como yo tenemos familias dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todos nosotros conocemos a alguien muy querido que está dentro de la Iglesia Católica, y mi intención no es atacar las personas en sí. Ahora, creo que ya quedó bastante claro que en esta iglesia no toleramos la doctrina católica, no toleramos la doctrina papista, la cual es hereje, la cual es una afrenta contra el Evangelio de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces hemos quedado, hermanos, en que nosotros vamos a estar denunciando todas estas mentiras que nos vienen de allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es católica. Porque muchas veces dentro de la iglesia evangélica tendemos como a, de cierta manera, justificar, ¿verdad? O a querer como defender o apoyar o decir, quizás no son tan malos como parece, ¿verdad? Y como que incluso a veces decimos, bueno, son nuestros hermanos, creen en el mismo Señor. Bueno, hermano, yo espero que después de esta prédica, al menos tú puedas pensártelo 2 veces antes de decir que compartimos una misma fe. Porque veréis que eso fue cierto hasta un cierto punto, pero ya dejó de ser así. Y me gustaría empezar esta prédica de hoy, centrando en una palabra que hemos leído. ¿Veis en el texto nuevamente donde dice, y también un solo mediador, ¿verdad? Hermanos, un mediador es aquella persona que interviene, y en este caso, entre Dios y los hombres. De un lado, para darnos a conocer a Dios, a los hombres, y por el otro, para representar a los hombres delante de Dios, ¿sí? Saben que se pone entre medio de 2 partes, que en teoría están en enemistad, para traer una reconciliación entre ambas partes, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a estar mirando en el día de hoy. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que hay varios mediadores. Uno de ellos, y quizás el más conocido, es Moisés. Moisés fue el mediador del pacto de la ley, ¿verdad? Él se puso entre Dios y los hombres para dar a conocer a Dios a los hombres, y también para rogar en muchas ocasiones por el pueblo de Israel a Dios, ¿verdad? Para rogar su perdón. No solamente Moisés, sino todos los sacerdotes del antiguo pacto eran mediadores entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque tú no podías simplemente, como hoy, llegar a tu casa, ponerte de rodillas, en tu cama, en tu silla, donde tú quisieras, y simplemente tener acceso directo a Dios, a hablar con el Señor, pedirle perdón, darle gracias. Tú no podías simplemente hacer esto. Tú tenías que ir a un mediador. Tenía que haber alguien entre ti y Dios, ¿verdad? A quien tú fueras, te acercaras y dijeras, bueno, eres como mi puente de contacto para Dios, ¿sí? Eres mi manera de acercarme a Dios. Pero todos estos, según nos dice el Nuevo Testamento, todos estos eran sombra de uno, apuntaban a uno, señalaban a uno solo, y es aquel que hemos acabado de leer, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, antes de entrar en el texto, más bien dicho, quisiera que tuviéramos un poquito de contexto de lo que es esta carta y sobre todo este capítulo. Veréis, el apóstol Pablo está escribiendo a uno de sus discípulos más queridos, que es Timoteo, a quien él envió a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? El libro de Efesios, por ejemplo, ahí estaba Timoteo en cuanto Pablo escribió esta carta. En el capítulo 2, lo que Pablo está haciendo es darle instrucciones a Timoteo para el culto público. Y empieza diciendo, mira, las oraciones yo quiero que sean así, deben ser hechas de esta manera, da el rol de la mujer, da los requisitos para el obispado, que es el pastorado, da los requisitos para el diaconado, ¿verdad? Empieza a decir una serie de cosas. Y es en la oración
en donde él dice este versículo, en donde Pablo escribe este versículo. Antes de eso, antes del versículo 5, Pablo está exhortando a Timoteo a que en la iglesia se hagan oraciones, peticiones, ¿verdad? Rogar por toda clase de hombres. Por toda clase de hombres me refiero a la humanidad en sí. Da igual si son reyes, da igual si son del pueblo, da igual si son pastores de ovejas me refiero, da igual lo que sean. Pablo le dice a Timoteo, orad por todos para que todos conozcan al Señor, para que todos lleguen a la salvación, para que todos sepan a dónde deben de ir para ser salvos, para que ninguno perezca, ¿sí? Timoteo, orad por todos. Y es aquí donde él dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Fíjense que Pablo es muy claro. No hay dos mediadores, no hay tres, no hay cuatro, no hay muchos mediadores, hay simplemente uno. Pero antes de eso, él dice, hay un solo Dios. Y por lo tanto, hermano, ese mismo solo Dios, ¿sí? Descartando todo lo demás, todo el panteísmo que tenía, politeísmo que tenía la cultura griega en ese entonces, ese único Dios es aquel que decide, y quédense bien con esto, ese Dios es el que decide de qué manera la humanidad se va a salvar. Nosotros no tenemos autoridad ninguna para decir a nadie cuál es el camino de la salvación, a no ser aquel camino que Dios establece. Es Dios quien establece cuáles son las condiciones para la salvación, no la iglesia. Es Dios quien dice, es de esta manera que seremos salvos, que seréis salvos. No somos nosotros pastores, no son líderes de la iglesia, no son diáconos, no es nadie. Ningún hombre puede decir a nadie cómo ha de ser salvo si no es a través del camino que el Señor ha establecido. Ahora, Jesucristo hombre. ¿Por qué él dice hombre? ¿Por qué pone él hombre? O sea, ¿no bastaría con decir Jesucristo? ¿Os acordáis cuando hemos dado los estudios diciendo que para salvar a la humanidad era necesario un verdadero humano? Porque era necesario que nuestro Salvador fuera igual que nosotros, ¿sí? No fuera algo distinto, fuera tal cual humano como nosotros. Dice la Biblia que Él fue hecho igual que nosotros en todo, menos en el pecado, claro está. Pero también es verdadero Dios, porque solamente así Él podría representar fielmente a Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos al mejor mediador, según dice Hebreos, al Dios hombre, al Dios hecho carne, ¿sí? Entonces es este Jesús que hace efectivo el pacto y nos acerca a nosotros los humanos a Dios, uniendo ambas partes. ¿Cuándo lo hizo esto? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando Él en la cruz derrama su sangre, ¿verdad? Aplaca la ira de Dios, toma para sí lo que era nuestro castigo. Por si no lo sabíamos, hermano, lo que Cristo sufrió en esa cruz era lo que estaba destinado para cada uno de nosotros. Él toma nuestro castigo. Mira, nuestro perdón no es gratis. A nosotros nos salió gratis. Nosotros no tuvimos que hacer nada, pero hubo alguien que sí tuvo que hacer, y mucho. Tuvo que pagar un gran precio, un precio de sangre. Y no es una sangre cualquiera, sino es la sangre del bendito Dios, hecho carne. Sí, aquel que no debía nada a nadie, bajó, se humilló, se hizo en forma de hombre, ¿verdad? Humano, se humilló hasta lo más bajo y murió por ti y por mí. Esto, para empezar, descuadraría completamente toda la narrativa como heroica y deísta, ¿verdad?, de ese tiempo. Ninguno de ellos creía que tenían un Dios, perdón por la mosca, creían que tenía un Dios que era capaz de bajar para humillarse. Ellos decían que, por eso es que Pablo dice que la predicación es locura para los griegos, porque para los griegos, que son tan filósofos, jamás aceptarían un Dios así, que hizo tal cosa como bajar, ser clavado, ser flagelado, azotado, ¿verdad? Una corona de espinos, su sangre derramándose por medio del camino hasta la Gólgota, ¿verdad?
siendo clavado en la cruz, ahí asistiendo todos y nadie sin hacer absolutamente nada. Así que fue a través de ese Jesucristo, de ese hombre, de ese Dios hecho carne, porque nosotros tuvimos el perdón de pecados. De esa manera es que Él nos ha acercado a Dios, nos ha unido, nos ha acercado, ¿verdad? Nos ha reconciliado, porque éramos enemigos, ¿sí? Imagínate, todos nosotros tenemos a alguien que no nos cae tan bien, ¿sí? Espero que ninguno tenga así un gran enemigo, pero la verdad es que tú y yo éramos enemigos mortales de Dios. Tú y yo, mira, Juan dijo en la oración, yo no te conocía, fuiste tú el que me miraste, fuiste tú el que me llamaste, fuiste tú el que me llamaste, ¿verdad? Bueno, es más, según la Biblia nosotros lo odiábamos sin conocerlo, pero odiábamos todo lo que venía de Él. No éramos simples enemigos, éramos enemigos mortales, los más nefastos que podría haber en la faz de la tierra. Eso éramos nosotros. Y por eso es que también dice la Biblia que Jesucristo murió por nosotros en el tiempo en que nosotros éramos pecadores. No es que hemos dejado de serlo, solo que ahora somos redimidos, pecadores perdonados. Porque que levante la mano el primero que no cometa pecado, ¿verdad? Pero la diferencia es que el Señor a nosotros nos dio el arrepentimiento, la capacidad de arrepentirnos. No somos santos en un museo, somos gente que está totalmente destrozada, pero redimida por el Señor, ¿sí? Por ese mediador, ese que nos ha acercado al Señor en la cruz del Calvario, ¿sí? Y según este texto, no hay necesidad de ningún otro mediador. Según este texto, hermano, nosotros no tenemos necesidad de que nadie más venga a ponerse entre tú, yo y Dios. Es decir, nosotros por medio de Cristo tenemos libre acceso al Padre, tenemos libre acceso a Dios. ¿Sí? No necesitamos a nadie más. Ya no necesitamos a Moisés que interceda por nosotros. Ya no necesitamos al sumo sacerdote Aarón ni a ninguno de sus hijos para que venga a mediar en la iglesia, para que tú y yo podamos tener una simple conversación con Dios. Hermano, tienes conversación con Dios cuando tú quieras. Es mejor que WhatsApp, no le falla al internet, no tienes que pagar, no tienes que hacer nada. Es más, sabes que no tienes ni que arrodillarte, ¿verdad? Lo hacemos como muestra de reverencia, pero la verdad es que hay oraciones en la Biblia de gente que está tumbada en la cama. Y hay gente que estaba sirviendo la copa al rey y estaba orando. Así que no, ni siquiera tienes que como arrodillarte. Arrodíllate, que es bueno, ¿sí? No te vas a hacer daño en las rodillas, no pasa nada. Pero ni siquiera es un requisito para acercarte a Dios. Puedes acercarte a Él de camino a tu trabajo, en el bus, en tu casa, mientras te duchas, donde tú quieras, donde te dé la gana. No necesitas a un mediador. Y todo esto fue conseguido por Jesucristo. No necesitas a un sacerdote del antiguo pacto que venga aquí, ¿verdad?, a mediar un sacrificio de cordero. O es que aquí alguno trae un cordero para ser sacrificado en el día de Pascua, por ejemplo. No, hermano. Ya no necesitamos nada de esto. Tenemos un libre acceso al Señor. Ahora, me gustaría que leyéramos juntos, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 7. En el versículo 25. Hebreos 7:25 dice: por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que, fíjense, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Según este texto, hermano, el Señor Jesús es poderoso para salvar a los que por medio de quién se acerquen a Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de Él, por medio de Cristo, por medio del Señor Jesús. ¿Y por qué nos dice? Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es poderoso, tiene todo el poder, hermanos, para salvar a todo aquel que a través de Él, a través de Cristo, se acerque a Dios, siendo Él el mediador de este mejor pacto, con mejores promesas, ¿verdad?
Siendo Él este mediador idóneo que nosotros necesitábamos, solamente necesitamos ir a Cristo y estamos en paz con Dios. Y como si no fuera suficiente, Él está perpetuamente. ¿Sabes qué significa perpetuamente? Es algo que no se acaba, algo que no tiene fin ni pausa. Es un continuo intercediendo por nosotros, por aquellos que nos acercamos a Él, a Dios por medio de Jesús. Yo os pregunto, ¿hay necesidad de algo más? ¿Hay necesidad de que alguien más interceda por ti? ¿Hay necesidad de que vayas a alguien para llegar a Dios? Tú puedes ir a Dios solamente cuando tú quieras. Solamente tienes que querer. O mejor, debes creer, porque dice Hebreos que todos aquellos que se acercan a Él deben creer en Él. Deben creer que Él es digno. Pero no hay necesidad de nada más, hermano. Tú y yo tenemos un acceso directo a Dios sin la necesidad de ningún otro mediador o ayuda. Mira, déjame decirte una cosa. Tú no necesitas a tu pastor para dirigirte a Dios. Tú no necesitas venir delante del pastor para confesar tus pecados y que el Señor te perdone. No necesitas hacerlo. Mira, yo vengo de una iglesia en la cual el pastor no obligaba como directamente, pero sí ahí medio escondido te decía, si tú no confiesas tus pecados al pastor, Dios no te va a perdonar. ¿Según quién? ¿Según quién? Porque según la Biblia, la Biblia me dice que yo simplemente tengo que ir al Señor, debo confesarle mis pecados a Él y Él me perdona. Miren, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Ves cómo no necesitas ir a nadie? Solamente debes acercarte al Señor con fe, creyendo que tus pecados van a ser perdonados, confesando tus pecados al Señor, y con eso nos dice que ya está. Ya es efectivo, no tienes que hacer nada más. Ahora, miren, vamos a leer libro de Juan, capítulo 14, hermanos. Sé que vamos a leer unos cuantos versículos, pero van a ver que son necesarios también para entender mejor este tema. Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ni por Buda, ni por Mahoma, ni por María, ni por el Papa. Dice la Biblia que si no es por el Señor Jesús, nadie va al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Veis por qué os he dicho Dios es el único que puede decir cuál es ese camino de salvación? Bueno, en palabras de ese mismo Dios, Él es ese camino de salvación. No hay ninguno otro. Nadie tiene autoridad aquí para decir que hay otro camino más. Nadie puede decir, sí, Jesús está bien, pero es insuficiente. No llega. Debes también acercarte a Jesús por medio de otra cosa cualquiera. Por medio de sacramentos, por medio de, no sé, de estatuas, por medio de lo que tú quieras. Según la Biblia, hermano, no hay otro camino. Solamente el Señor Jesús. Solamente Cristo es ese camino a la salvación que, mira, te voy a dar una noticia. Todos estamos buscando. Todos. Los ateos también, por supuesto, los ateos también lo están buscando. Solo que no lo encuentran. Es más, lo odian, como hemos dicho aquí al principio. Pero sí, todos están buscando ese camino a la salvación. Y por último, ya os prometo, es el último texto que vamos a leer, hermanos. Primera de Juan, nuevamente, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Fíjate que la palabra dice que si alguno peca,
¿Quién tenemos delante de Dios para defendernos? Jesús. Dice la Biblia que Él es nuestro abogado. Tú sabes, ¿verdad?, qué hace un abogado. Cuando alguien te lleva delante de la justicia, el abogado que tú contratas está para defender tu causa, ¿verdad?, para defenderte delante del juez, para abogar por ti, para defender, para decir: oye, señor juez, que no es así como le han dicho, que mi cliente es inocente, no hizo nada, ¿verdad? Y aquí le muestro las pruebas. Bueno, las pruebas que Él presenta delante del Padre son los versículos 2, Él mismo, su sangre en propiciación por nuestros pecados. Así que miren, hermanos, yo no sé, pero hasta aquí yo veo que el Señor que me salvó a mí y también a ustedes, nuestro Cristo, es todopoderoso para salvar. Es suficiente para nuestra salvación. La Biblia no dice que debemos acudir a nadie más. Ella nos dice: ve a Cristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Es cierto o no? Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero Él dice: cree en el Señor Jesús. Él es tu abogado. Él es quien murió por tus pecados. Él es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él. Él te defiende delante del Señor, delante del Padre. Él murió por ti, ¿verdad? Todopoderoso. Bendita iglesia evangélica, hermano, que ha traído nuevamente este evangelio a las calles. ¿Es cierto o no? Bendita iglesia pequeñita que predica este evangelio de la gracia. Porque esto es gracia, hermano. En donde tú y yo no hacemos nada. O sí, perdóname. Lo único que tú y yo hicimos fue pecar. Pero a nosotros se nos ofreció la salvación totalmente gratuita. A ti y a mí. Simplemente se nos ha dicho: cree, caramba, cree. Cree que tu Salvador no está lejos de ti. Y encima Hebreos dice: no tenéis un sumo sacerdote que no os entiende, porque fue tentado en todo y no pecó, pero se entiende. Cree en Él. Solamente la Biblia dice: cree. Despierta de una vez. Cree en aquel que tienes delante de ti, en aquel que abrió los ojos a los que estaban ciegos, al que levantó a Lázaro de la tumba, al que hizo que Zaqueo subiera por el árbol, al que hizo que los fariseos se rasgaran las vestiduras, a ese que hizo que el más grande fariseo que el mundo ha visto, que fue Pablo, haya caído rendido ante sus pies de camino a Damasco para matar a cristianos. Te dice: cree en ese, al que tú perseguías, al que tú querías matar, al que tú negabas. Cree en Él y serás salvo. Y te entiende, sabe por lo que estás pasando. Es un mediador que te entiende, hermano. Entiende todas tus dificultades, todas tus aflicciones. Lo entiende. Lloró, pasó hambre, pasó frío, fue angustiado, afligido, azotado, crucificado. Si hay alguien en este mundo que entiende lo que tú estás pasando, es este mediador que nos está hablando Pablo, que nos reconcilia con el Señor. Y este, hermanos, fue nuestro primer punto de hoy: el mediador bíblico. ¿Sí? Alguien que es todopoderoso, uno que no necesita ayuda de nadie, que es suficiente para salvar a todo aquel que se acerca a Él. Ahora me gustaría, hermanos, que fuéramos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y vamos a entrar en nuestro segundo punto de hoy. Miren, lo que Pablo es claro en varios versículos, en varias de sus cartas. También Pedro, en uno de sus sermones, nos dice lo siguiente: Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿En qué nombre podemos ser salvos? En el nombre de Jesús. ¿Y en qué otro nombre? En ninguno otro. No hay otro. No nos fue dado otro nombre sobre el cual vamos a ser salvos. Se nos dijo: cree en el Señor
Jesús, el camino, la verdad y la vida. Al que nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, querido hermano, debemos ser muy conscientes de algo. Cualquier intento de añadir, sea en qué porción sea, otro mediador a este pacto de gracia, es una declarada herejía. No es otra cosa sino una blasfemia contra el Señor. Querer decir que el Señor Jesús necesita ayuda de alguien o que es insuficiente su obra como para que ahora tengamos como pasos intermedios o gente que ayuda al Señor Jesús a salvar a su iglesia, es una blasfemia, es una herejía. No es de cristianos, es de una iglesia que ha apostatado de la fe. Es de una iglesia que, como dice Apocalipsis, se ha vendido. Es una gran ramera. Si no me entienden, es una prostituta. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos al segundo punto, que son los mediadores papistas. Y digo papistas porque no puedo llamarles cristianos. Ellos siguen al Papa y siguen a María. Por eso les llamo papistas. ¿Saben lo que dicen estos sinvergüenzas de María? Y quiero aclarar una cosa. La María que ellos proponen no tiene nada que ver con la María de la Biblia, porque a la María de la Biblia la honramos nosotros como nuestra santa hermana, ¿sí? Pero al igual que cualquier hermana que está aquí, igual que Mercedes, Valentina, Cándida, Rosa, Ruth, lo que sea, es una más entre nosotros. Sí, bienaventurada, tuvo en su vientre a nuestro Salvador, pero incluso ella dice, ¿qué he hecho yo para que sea la madre de mi Salvador, mi Señor? Es impresionante. Pero miren, hermanos, aun si María, ¿sí?, la María bíblica, se pudiera levantar de la tumba en nuestros días, os lo prometo, les daría una bofetada a todos estos que hacen lo que hacen con su imagen. Que, por cierto, saben que no es imagen de María eso, ¿verdad? Porque María era una mujer judía que vivía bajo el sol, y lo que tenemos de imagen es una reina bizantina, piel blanca. María no tenía la piel blanca, hermano. Ojos azules, es muy poco probable que una judía de ese tiempo, en ese contexto, tuviera los ojos azules también. Así que ni siquiera es una imagen de María. Pero miren lo que dicen en el Catecismo Católico, numeral 969. Por favor, que nadie salga corriendo, pero esto es lo que ellos dicen. María es la mediadora de todas las gracias y es nuestra abogada. Las gracias de Dios a los hombres pasan por María. Por su intercesión nos obtiene los dones de la salvación eterna y proponen la idea de co-redentora. ¿Qué María qué? Mi Cristo es suficiente. Mi Cristo no necesita a nadie para distribuirme las gracias suyas. Él es suficiente. Este fue el grito de la Reforma: solos Cristos. Contra todos aquellos que quieren poner a otro mediador, solo Cristo basta. Todos aquellos que quieren agregar algo más a la salvación, solo Cristo basta. Todos aquellos, no, tú tienes que decir y hacer y ir y no sé qué, y no palpes, no gustes, no toques, solo Cristo basta. Me olvidé poner aquí, pero también dicen que ella es la reina de los cielos y que comparte los atributos de Dios por cuanto es su esposa. Se han hecho a María una omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hermanos, han hecho de María una diosa. ¿Ahora entiendes por qué vemos a tantos familiares nuestros ahí de rodillas? ¿Ahora entiendes por qué van a las catedrales con esos pedazos de yesos? Porque eso es lo que son, yesos pintados. No son otra cosa. Este es el veneno que están dando a nuestras familias, hermano. Ah, no, pero es que se van a ofender si predicamos así. Que se ofendan. Que se ofendan, caramba. Lo que ellos hacen en procesiones, el 8 de septiembre aquí, cuando es Meritei, paramos el país entero para adorar ¿a quién? A un tremendo demonio. Ay, no, pobrecitos nada. Los amas a tus familiares, predícales. Pero son cristianos, son marianos.
Caramba, ellos creen que la salvación les llega por María. ¿Sabes quién quita las almas del purgatorio? Otra herejía más, pero según ellos, ¿quién quita las almas del purgatorio? ¿Sabes quién es? María. La María llena de gracia. Es un ídolo. Mira, hermano, yo hablando con una persona a la cual amo mucho, yo de todas las formas le hice entender, de todas las formas posibles, me faltó abrirle la cabeza y ponerle una Biblia adentro. Le he dicho, Cristo, Cristo y más Cristo basta. Y la respuesta fue, yo creo en Cristo, pero también en Nuestra Señora. Hermano, no sirve. Son idólatras, no son hermanos, ni primos lejanos, son idólatras, son paganos. Esa iglesia apostató, ha caído. De esa iglesia es la cual Juan dice, salid de ella, pueblo mío. No hay nada que hacer ahí, no seáis partícipes de sus pecados. No bebáis del vino que está preparado para ella, porque ha fornicado con los reyes de la tierra. Caramba, mira el Vaticano. A nosotros, ¿desde cuándo el Señor nos ha dicho, iglesia mía, debéis tener un país, un estado para vosotros? ¿Desde cuándo? A mí me suena que el Señor dijo que por mi causa seréis perseguidos. ¿Verdad? Pero esto es lo que ellos proponen. Una María que es una diosa. Quiero recalcar nuevamente esto. La María que ellos hablan, la María que está pintada en esos yesos, la María que está en los cuadros, no es la María de la Biblia. Es un ídolo que se han inventado. Es un demonio. Le duela a quien le duela, le gusta al que le guste. Y por amor a nuestros familiares, por amor al mundo también, de querer que todos los hombres conozcan al Señor y sean salvos, predíquenles. Imagínate si Pablo fuera católico, romano. Este texto que él escribió en 1 de Timoteo no tendría sentido ninguno, porque él te diría, y no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay muchos, y la más sublime de todas es María, la diosa de los cielos y reinos, no sé qué. Pero es más, alguno aquí le diría a Pablo, pero Pablo, vas a ofender a los católicos, les estás diciendo que María no sirve, solo Dios. Que se ofendan. ¿Qué pasa? Y ¿sabes lo impresionante? Es que ahora las iglesias evangélicas parece que los pastores han como ganado el miedo de predicar contra la iglesia romana. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento nos hemos vendido? ¿En qué momento nos hemos dejado vender? ¿Acaso nos dan algo? Y ni que nos dieran. Defendemos a Cristo. Defendemos a Cristo, hermano. Y predicamos a Cristo y a este crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no se crean que acaba por aquí. Bueno fuera, la verdad. También tienen como mediadores, y aunque ellos siempre te van a decir que es una mediación subordinada, es decir, es una mediación que está sometida a la mediación de Cristo. Bueno, esto no dice la Biblia. La Biblia dice que hay un mediador, ya, que es todopoderoso, suficiente para salvar, que no necesita ayuda de nadie. Pero ellos ponen también a los santos. En el numeral 956 nos dicen: puedes orar a los santos en el cielo y ellos interceden por ti. Y en el 57, uno después, ellos te dicen que la comunión de los santos incluye a los que ya están muertos. Y por eso justifican que tú ores a los santos. Es curioso, pero es que en la Biblia cada vez que habla de santos son personas que están vivas. Vivas, hermano, no muertos. Y sí, creemos que la iglesia triunfante, aquella que ya está con el Señor, existe y está en eternidad con Él, pero ya no tiene nada que ver con nosotros aquí. Es más, si alguno de ellos se levantara también, les daría una patada a cada uno de estos y les diría: a Cristo, caramba, a Cristo, despertad de una vez, a Cristo. Cristo basta, Cristo es suficiente.
Ahora entendéis por qué nuestras familias tienen las casas llenas de santos. Y como si fuera poco, cada santo también es como que les da como una bendición especial para un tema en específico. San Pedro para el dinero, no sé si es así, pero uno es para el dinero, otro es para la lluvia, otro es para la enfermedad, otro para la salud. Hay de todo. Hermano, el catolicismo romano es más parecido a la brujería que al cristianismo. Son más, sí, es que lo es. Son más brujos que cristianos, hermano. Mira, lo bueno que podían hacer era salir de sus catedrales y dejarlas a nosotros, porque al menos nosotros las llenamos y no las tendríamos vacías como ellos. Pero sí, hermano, esto es lo que ellos te enseñan. Eso es lo que enseñan a nuestros familiares. Como si no fuera poco, en el numeral 1548 nos dicen que el sacerdote, y aquí no me refiero al Papa, me refiero a cualquier sacerdote, a cualquier cura que tú veas por ahí, actúa como Cristo mismo, especialmente en la Eucaristía, esto es la Santa Cena, y en cuanto a la absolución de pecados. De hecho, tienen 4 numerales más donde te enseñan que si tú no confiesas tus pecados al sacerdote, Cristo no puede perdonar, porque el que perdona es el sacerdote. Blasfemos, herejes es lo que son, hijos del diablo es lo que son. Hermanos, ¿desde cuándo? ¿Sí? Han apostatado de la fe, han abandonado la fe, hermanos. Pero yo aquí os quiero llamar la atención para algo. Esto está pasando en ciertos círculos evangélicos, en donde muchos también te dicen: no, tienes que ir delante del líder, tienes que ir delante del pastor, tienes que ir... No, tienes que ir delante de nadie. Ve a tu cuarto, arrodíllate, cierra la puerta y cierra también la luz. Deja el móvil fuera y ponlo en modo avión para que no te distraiga. Quita todo de ahí y confiesa tus pecados al Señor. Arrodíllate delante del Señor, porque te diré otra vez: solo Cristo basta. No necesitas nadie más. No necesitas ir a un sacerdote. No necesitas un cura para nada. No necesitas a nadie. Necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Cristo en esta iglesia. Amén. A nadie más. Y viene el peor de todos. En el numeral 882 nos dicen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Por si alguien no sabe lo que es un vicario es aquel que sustituye al que está hablando. En este caso, él sustituye a Cristo. En otras palabras, él es Cristo en la tierra. De hecho, la Iglesia Católica dice que el Papa es la imagen de la unidad de la Iglesia. Ya, por eso es que tienen la Iglesia alemana casando homosexuales y ordenando homosexuales, lo que está condenado por el Vaticano, ¿verdad? Por eso es que tienen una facción que se llama sedevacantistas, que ni siquiera creen en el Papa, que le escupen en el nombre si hace falta, y dicen que también tienen comunión con ellos. Hermanos, nos han vendido un tremendo engaño. No están unidos. Y el Papa no es más que la imagen de la desunión de la Iglesia. Porque si no fuera por ese panzón, panzón no puedo decir, ¿verdad? Es una mala palabra. Mejor le voy a llamar camada de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, y como dice Pablo, perros que mutilan la carne. ¿Os gusta más así? Mejor así. Si no fuera por él, la iglesia podría estar más unida. Pero no aceptamos a nadie que diga ser Cristo en la tierra. Ese no es sino el anticristo mismo. Y ni siquiera digo que él es el anticristo final. No. Es un anticristo. Porque se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Quiere que lo adores como si fuera Dios. Y no es más que un hipócrita. No es más que un lobo, al cual no debemos, y bueno, os aseguro, en cuanto el Señor me mantenga por aquí, esta iglesia no tendrá ningún tipo de comunión con la Iglesia Católica, de ningún tipo. Y es más,
si conocéis, que yo sé que conocemos, a alguien que intente tener cierto ecumenismo, comunión con la Iglesia Católica, llamadle al arrepentimiento a ese hermano que es evangélico en cuanto está a tiempo. Porque el que prueba el veneno católico es muy difícil que salga después de ahí. El mismo Lutero decía a sus estudiantes: os envidio porque vosotros estáis recibiendo una sana doctrina, mientras que yo tengo que quitar de mis venas el veneno católico y poner la Biblia dentro. Así que, en cuanto hay tiempo, en cuanto el veneno católico todavía no se ha apoderado de nuestros hermanos que están tonteando con Roma, advertirles, decirles que no vayan por ahí. Es que se van a enfadar, que se enfaden, que rasguen las vestiduras, que pegan 4 gritos al viento, que hagan lo que quieran, pero no dejéis de predicarles el Evangelio. Amén. Y también a vuestros familiares. Amén. Porque hermanos, vosotros sois la sal y luz en vuestras casas. Amén. El Señor no me llamó a mí para ir a vuestras casas a predicar a vuestra familia, os llamó a vosotros. Nos llamó a cada uno de nosotros para que en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros contextos, prediquemos el Evangelio, sea donde sea que el Señor nos envía. En el bus, en el trabajo, dando un paseo, donde sea, hermano, predica el Evangelio. Predica el Evangelio, hermano. Nunca te olvides de esto, que solo Cristo basta. Solus Christus fue el grito de la Reforma y es un grito muy necesario para los días de hoy. No tengan miedo de predicar a sus familiares. Va a ser duro, os lo digo. Va a ser muy duro. A algunos no les va a gustar. Algunos os van a expulsar de casa. Algunos van a decir que no volváis. Algunos van a dejar de hablarles. Algunos les van a mirar de lado. Algunos les van a decir: no metas estas porquerías en nuestras cabezas o de mis hijos. No importa. Seguid adelante. No desmayéis. Seguid con esta buena obra y predicad el Evangelio del Señor, hermanos. Así que para acabar, simplemente, hermanos, 2 últimos puntos, solo para recordar lo que hemos dicho. La Biblia, mis hermanos, es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es María ni el Papa, es Cristo. Y solo Cristo basta y nadie más. Y por último, la iglesia papista ha apostatado de la fe al añadir mediadores. Necesitan arrepentirse y volver a la fe de Cristo. A la fe la cual dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres a no ser Jesucristo, hombre. Amén, hermanos. Vamos a orar.